Un enorme lazo rojo ha ocupado hoy gran parte de la compostelana Plaza del Obradoiro. Es el color del día, el que conmemora el Día Mundial contra el SIDA. Para hacer una llamada de atención a la sociedad, para tomar medidas para evitar el contagio del VIH, porque son muchos los que creen que el SIDA es algo del pasado. Sin embargo, diferentes estudios aseguran que no es así. Nuestra relajación ante el virus y nuestra capacidad de olvido nos dan hoy un golpe de realidad. Hoy es el día del lazo rojo, aunque muchos jóvenes no saben reconocer qué significa. Lo dicen las estadísticas y lo comprobamos en la calle. Ese desconocimiento se debe en parte a que hemos bajado la guardia con esta enfermedad. Vean. Quería saber si conoces el significado de este lazo. No realmente. El lazo rojo. Intolerancia. Rojo. No, lo siento. No, no lo conozco. No tengo ni idea. Sí, es para el Día Mundial del SIDA. El 70% de los jóvenes de entre 18 y 24 años ya no están preocupados por contraer VIH. Yo es que la verdad, lo del SIDA, por ahora no he conocido ningún caso de algún amigo que haya tenido el SIDA. O sea, es como tipo leyenda. Hombre, la preocupación actualmente es bastante baja, la verdad, sí. A ver, preocupa, pero ya está más... No era como antes. Ahora se puede curar más, hay más métodos. Yo creo que aún sí preocupa. Sí, es bastante preocupante porque alguna gente lo detecta tarde. 1 de cada 4 españoles tienen VIH y no lo saben porque no se han hecho la prueba. Puede ser porque hay mucha gente que solo acude al hospital cuando se encuentra mal. Eso por miedo o por ignorancia, supongo. Por miedo a que el resultado sea positivo o bien por desconocimiento. Fallarnos asimilaba-se moito que eran os homosexuais que o portaban, pero todos sabemos que a día de hoxe pois eso xa non ten que ver, senón que realmente calquera persoa está en risco de padecela, especialmente con certos hábitos. Opiniones de todo tipo, ya ven. Este Día Mundial contra el SIDA es una iniciativa de Naciones Unidas, los tratamientos han mejorado y hay esperanza sobre nuevos métodos, pero este día también nos deja cifras que nos llevan a pensar en esa relajación en la prevención. Lucía, tú has recopilado además unas cuantas. Cifras al margen de todas esas sensaciones que hemos palpado hoy a pie de calle, porque a pesar de todas las campañas realizadas hasta el momento, la expansión del virus en nuestro país permanece estable por encima de los 3.000 casos anuales desde el 2008. En 2014 se diagnosticaron en España 3.366 nuevos casos, a un ritmo de 10 cada día. Esto significa un repunte del 3% en el número de análisis positivos de VIH. En nuestra comunidad, en Galicia, se diagnosticaron el año pasado 177 nuevos casos. La mayoría de esos nuevos casos son hombres menores de 30 años que tienen sexo con hombres, homosexuales o bisexuales que se han infectado por mantener relaciones sin protección. La vía sexual es el principal modo de transmisión del virus, supone el 80% de los casos, pero también hay que tener en cuenta el nada desdeñable porcentaje que suponen en el total de nuevos casos los heterosexuales. Alrededor de un 30%. Son ya residuales, eso sí, los casos de contagio vía jeringuilla. Los afectados por drogas inyectadas descienden un punto, ahora mismo son el 3,4% del total. Y nos sigue llamando poderosamente la atención la cantidad de personas que no sabe que tiene el virus. Lo escuchábamos en la encuesta, si en España hay unos 150.000 seropositivos, un 30% desconoce su situación. Ellos, los que no lo saben, son los responsables de más de 2/3 de los nuevos casos. El diagnóstico tardío, es decir, la gente que se hace la prueba cuando su sistema inmunológico ya se ha empezado a deteriorar, disminuye levemente, pero sigue siendo demasiado elevado. La tasa de positivos en España, ese 9,34% por cada 100.000 habitantes, es algo superior a la media de la Unión y también de los países de Europa Occidental. En la última década, el número de muertes en el mundo causadas por el virus se ha reducido un 42%. África es la parte del planeta donde más se han reducido las infecciones y aún así la región más afectada por la pandemia sigue siendo el África subsahariana. 26 millones de personas viven con el virus. En esta zona se concentra el 66% del total de infecciones del mundo.
Una cifra positiva, las nuevas infecciones por VIH entre niños han disminuido en los últimos 15 años un 58%. La epidemia ha costado la vida a 40 millones de personas en todo el mundo. Los años 80 fueron los de mayor virulencia del SIDA. Se ignoraba casi todo de una enfermedad que llegó a ser calificada como el cáncer gay. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, confía en poder erradicarla en 2030. Los tratamientos antirretrovirales se han duplicado. De ellos se benefician 16 millones de personas. También se ha abaratado considerablemente el precio de los medicamentos, de costar en el año 2000 unos $10.000 anuales a los $100 que cuesta 15 años después. El próximo verano dará comienzo el primer ensayo clínico de una nueva vacuna terapéutica que podría sentar las bases para una cura funcional de la enfermedad. En 1990, la revista Time publicaba la primera fotografía de un enfermo terminal de SIDA, David Kirby, retratado en su lecho de muerte por Teresa, una joven estudiante voluntaria de una ONG. El mundo del cine ha dedicado muchos minutos a esta enfermedad, desde la popular Filadelfia, protagonizada por Tom Hanks, una cinta de 1993 que narra la caída de un exitoso abogado, o más recientemente Dallas Buyers Club, ambientada en una historia real de los años 80 en Texas. Matthew McConaughey encarna a un vaquero con VIH. Ambas películas reflejan el estigma y el desconocimiento que había entonces sobre la enfermedad, además del rechazo al colectivo homosexual. Pues a pesar de ese auténtico tsunami informativo en el que viven nuestros jóvenes, son a día de hoy la franja de población más sensible ante el SIDA. El 70% de los ciudadanos entre los 18 y 24 años no están preocupados por contraer VIH. La mitad cree que la enfermedad ni siquiera está presente en su entorno. ¿Están entonces nuestros jóvenes peor informados? Pues se lo vamos a preguntar esta tarde a una persona que trabaja cada día en concienciarles y, si me permite además expresarlo así, en romperles un poco los esquemas. Y es que hoy está en Galicia, ha estado en Santiago hace tan solo unas horas. Miquel Resa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Si no les suena a nuestros jóvenes qué es el SIDA, el VIH, ¿qué te transmiten? ¿Qué les suena cuando tú les hablas del SIDA? ¿Qué te dicen? Bueno, yo creo que, a ver, sí que puede haber datos de esa falta de información, pero yo, por mi experiencia de 17 años, yo creo que podríamos afirmar que sí hay un conocimiento del VIH, es más, que hay una información, y podría decir que adecuada, de esta infección. Otra cosa diferente es que, a pesar de tener la información, luego haya contradicciones con las estadísticas, que las estadísticas nos están indicando que hay nuevas infecciones a pesar de que existe esta información. Yo, otra cosa es que puedo decir que igual se ha perdido el respeto a esta infección, pero no creo que se tenga ahora menos información de la que podía haber en los años, en el siglo pasado, digamos. Claro, yo creo que igual les suena a esto, a mí no me va a pasar. ¿Puede ser? Sí, por supuesto, pero yo creo que esto le pasa a los jóvenes y nos pasa a los más, y a los no tan jóvenes. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, tenemos que hablar que esto es una enfermedad que cuando empieza, vamos, ya lleva muchos años, y de alguna forma, pues esos grandes titulares que había en sus momentos de fallecimientos, de personas de renombre que fallecían, pues de alguna forma pues a todo el mundo nos hacía como pensar dos veces las cosas. Aquella campaña de los 90, claro, tan agresiva. Claro, es más, habéis puesto Filadelfia, creo que hace 22 años exactamente de que se presentó. Sí. Y la realidad es que ahora mismo, bueno, pues no hay esa sensación de una enfermedad tan virulenta, ¿no?, de esta pandemia. Entonces, por una parte, tenemos que reconocer que, bueno, que esto no va conmigo. No va conmigo, además, tenemos que decir que no va conmigo porque esos mitos, esos estereotipos creados desde los años 80 todavía se mantienen. Recordemos, bueno, habéis comentado el tema de, se denominaba como una enfermedad gay o el cáncer gay. Sí. Recordar que en su momento se hablaba de las 3 Hs, que era homosexuales, haitianos y heroinómanos. Y ha pasado el tiempo, y aunque ya nadie habla de grupos, todavía hay una cierta percepción en el ambiente como que esto a mí no me toca porque como no estoy dentro de estos grupos de riesgo,
pues de alguna forma pues yo estoy prevenido de todo ello. En tu trabajo con los más jóvenes, ¿cómo ven ellos el uso del preservativo? Por lo que he leído sobre tu trabajo, entre que les da corte llevarlo, es como un elemento que, bueno, si surge una relación, si lo llevo en la cartera, ¿qué va a pensar la otra persona? ¿Es así? Por supuesto, es así, y es más, y como se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta, porque habitualmente en todos los programas de prevención yo me siento un poco como un vendedor. O sea, porque realmente sabemos que el preservativo es una vacuna muy eficaz ante el VIH, eso lo sabemos, pero me parece muy importante también que tengamos en cuenta que no solamente podemos ir con un preservativo a una aula, a una clase. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar muchas más cosas para que esa persona que tenga el preservativo sea capaz de reivindicar su uso. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con situaciones donde si no abordamos la capacidad de la persona de reivindicarlo, de la negociación del preservativo o de esa capacidad del pudor. Digo, a ver, y seamos claros, en la adolescencia llevar un tampón, una compresa, también puede dar un cierto pudor de que nadie me vea. Pues imaginémonos con un preservativo cuando ya la palabra sexual, la erótica, aparece por ahí, pues todavía el pudor puede ser mayor y además debe ser respetado. Entonces tenemos que trabajar esas habilidades. ¿Qué suele pasar habitualmente? Que igual esas partes no se abordan. ¿Por qué? Porque muchos programas de prevención son muy cortos de tiempo dentro de un aula. Entonces se va un poco a lo urgente, a lo rápido. Entonces de ahí viene que igual nos tenemos que replantear muchas de las cosas que estamos haciendo, también los profesionales. Claro, es que si el tema ya está en usarlo o no, me imagino que ya para los chavales comprarlo, bueno, todo el mundo, digamos, ha tenido en la adolescencia esos pudores muchas veces por la educación. Hay que llevar una educación clara, como la que tú llevas, que hablas muy directamente con los chavales, a las aulas. Sí, es más, yo creo que tenemos que dar un paso más. Ahora mismo los programas de prevención, entre comillas, podemos decir que entran perfectamente en un centro escolar. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos temas que están asumidos que hay que abordarlos. Tema de SIDA, tema de drogas, tema de violencias, hay que abordarlas. Yo lo que planteo es que tenemos que dar un paso más, que es dejar un poco los programas de prevención y dar un paso cualitativo a los programas de educación sexual, y es donde yo reivindico, además lo reivindico por la experiencia, por mi formación sexológica, por mi trabajo diario, la necesidad de una asignatura como tal, de educación sexual, de educación de los sexos, porque al fin y al cabo estamos hablando de los sexos con las personas que trabajamos, y de alguna forma que esté insertada dentro del propio currículum escolar. ¿Por qué? Porque esto nos permite realmente abordar una educación integral, que en la teoría sí se nos llena la boca de decir que queremos una educación integral para nuestros hijos e hijas, pero luego, a la hora de la verdad, no lo estamos haciendo. Yo creo que una de las claves con los más jóvenes es hablarles claramente. Sí. Porque esos cursos pues sobre educación sexual a veces, pues por lo menos en mi generación, se contaban cosas así un poco tal, las risas se desataban en las clases. Yo no sé si a un chaval ya lo dejas, lo desmontas, como haces tú, llevándoles además en plan, pon aquí un preservativo. Sí, claro. Yo creo que el objetivo es, o sea, como tenemos claro que tenemos que abordar estos temas, primero es ser conscientes de que lo queremos hacer, porque en el momento actual todavía estamos en esa fase del pensar si debemos o no debemos. Claro, luego es increíble. Que luego nos encontramos con las estadísticas que nos siguen diciendo pues que hay nuevas infecciones, que hay nuevos embarazos. O sea, pero claro, ¿qué es la cuestión? La educación sexual va más allá que solamente hablar de lo negativo, porque a nosotros nos gusta decir que educar es promover lo bueno y prevenir es evitar lo malo. Entonces, con la educación vamos a promover lo bueno y probablemente también atajaremos lo negativo, pero es un poco darle la vuelta un poco también al reloj de arena, ¿no? Y de alguna forma plantearnos que tiene que ser una educación en positivo. Tiene que ser alegre, la realidad. Tiene que ser divertida, pero ojo, tiene que ser rigurosa y tiene que ser científica. Por eso, de alguna forma, yo todavía no entiendo cómo no se está planteando desde ya, y es más, entiendo que esto tenía que haber sido hace muchos años, pero ya con el tema de esta pandemia, mucho más todavía. Miquel, para eliminar esos pudores, lo mencionaba yo antes, tú viajas con un maletín, que a los chavales les enseñas qué, y qué les haces que hagan. Bueno, a ver, yo hago muchas cosas, hago muchas cosas, pero
Pero Lo más famoso vamos es a lo que- decir el maletín. A veces sale el maletín. Es más, es que había un titular en prensa que era el maletín de Miquel, ¿no? Y yo decía, Sí. joder, pues también mira que podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero en ese maletín, bueno, pues yo básicamente, en función del tiempo, claro, en función del tiempo lo que te marca son los objetivos. Y dices, bueno, por un lado tiene que haber una información rigurosa. Por otro lado, tiene que haber esa habilidad. Si de alguna forma hablamos de que el preservativo es una vacuna eficaz, tendremos que trabajar el saber utilizar un preservativo. Porque parece una tontería, pero la mayoría de las veces que los preservativos se rompen es porque no se saben utilizar. Y hay mucho mito y mucha leyenda sobre el preservativo. Entonces, de alguna forma, bueno, pues aprendamos en un aula a colocar un preservativo. Hablamos de otros métodos, anticonceptivos. Parece increíble, pero es que no se hace. Claro, métodos anticonceptivos. Hablamos de métodos aconceptivos, o sea, son métodos también que de alguna forma son métodos muy placenteros que no tienen ningún tipo de riesgo. O sea, de alguna forma, pero esto estamos hablando, si te estás fijando, estamos hablando siempre como de cosas un poco negativas. Porque luego tenemos que hablar de todas esas, cómo nos relacionamos los sexos. Eso no lo llevo en un maletín, pero cómo nos relacionamos. Hablamos de violencias, porque está en la calle. Hablamos de cómo gestionamos el amor. Todo esto es parte de la educación sexual. La educación sexual no solamente es hablar de lo negativo, de lo que queremos erradicar, sino, es más, vamos a promover lo bueno que tenemos en nuestras clases con nuestros alumnos. Qué complejo y qué difícil seguir hablando de estas alturas. Miquel Resa, muchas gracias por haber estado en Más que Contar. A ti, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Nosotros, antes de irnos, queremos enseñarles también un recadito, ya que hablamos de los más jóvenes, un recadito que han mandado los muy jóvenes a los políticos y la cara que se les ha quedado, vean. Hola Alberto. Hola Pablo. Hola Pedro. Hola Soraya. Hola Andrés. Hola Albert. En este país somos más de 8.300.000 niños. Si pudiéramos votar, ¿te importaríamos más? A veces hay que darse cuenta de qué es lo importante. Nos vamos ya mañana a la cita con Más que Contar a las 8:30. Ya saben que Vía V empieza en esta casa a las 10. No se lo pierdan. Hasta mañana.